Cordiales saludos este martes en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro, Canal 5 de Quito, y los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. En la entrevista de este martes queremos dialogar con el señor ministro de Recursos No Renovables, Carlos Pérez. Lo hemos invitado fundamentalmente para hablar del presente y el futuro de la refinería de Esmeraldas. Vemos que Petroecuador tiene que cubrir a nivel nacional. Hay la refinería de Esmeraldas, 3 refinerías tiene el país, la de Shushupindi y la Vieja de la Libertad, que tiene más de 60 años. En esas condiciones, la refinería de Esmeraldas requiere mantenimiento. Sin embargo, aquí han entrado en juego algunos pronunciamientos oficiales y también las demandas de los organismos seccionales, por un lado la prefecta Roberta Zambrano y la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa. Señor ministro, partamos de un hecho. ¿Cuál es la situación actual de la refinería de Esmeraldas? Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. La refinería de Esmeraldas en este momento está otra vez operando a su capacidad de 110,000 barriles diarios de producción. Obviamente la refinería tiene sus limitaciones. Nosotros tenemos alrededor de un 50% de residuos en esa refinería. Quiere decir que de la cantidad de crudo que se pone como dieta para refinar, el 50% sale como residuos, es decir, productos que no son limpios y que no pueden ser utilizados como combustibles para vehículos, sea diésel, sea gasolina o sea gas. Entonces, no es una refinería eficiente y obviamente tiene los problemas que nosotros conocemos. Hemos hecho en este año una para que fueron 54 días más unas 4 semanas adicionales, en donde se paró uno de los trenes para reparar la unidad de FCC y unos hornos, con un costo aproximado de $15 millones. Eso permitió resolver ese gran peligro que nosotros teníamos en la unidad de FCC, que la logramos operar hasta un punto en donde ya el peligro se podía salir de las manos. Pero eso con la unidad de FCC, ¿y el resto de la refinería? El resto de la refinería todavía requiere una intervención. Las unidades catalíticas requieren una intervención que tiene un costo aproximado adicional de unos $14 millones. Ese es parte de los procesos de mantenimiento, pero eso no resuelve el problema mayor, que es evitar la contaminación y producir combustibles en normas internacionales como la Euro 5. Nosotros no producimos combustibles en esas normas al momento y se requiere la importación de combustibles de mejor calidad para hacer las mezclas y poder entregar esos combustibles a los usuarios. Ministro, ¿y por qué la refinería de Esmeraldas no puede producir esos productos de mejor calidad? Primero porque no es una refinería de alta conversión. Está prevista para recibir crudo entre 24 y 28 grados API. El crudo ecuatoriano cada vez es más pesado con la contribución del ITT, que tenemos crudos de alrededor de 14, 16 grados API. Entonces cada vez el crudo ecuatoriano es más pesado y se requiere una refinería de alta conversión. Eso no tenemos en el país. Segundo, cuando se hizo la mejora de la refinería, no se implementó otro tipo de unidades que requieren que hacen un nuevo tratamiento de los combustibles que salen para elevarlos en calidad. Eso nunca se hizo. Entonces, hoy por hoy se requiere la implementación de ese sistema que permita entregar mejores combustibles. Yo me reuní con el gobierno japonés, por ejemplo, y hubo una oferta en el periodo anterior para hacer justamente eso. Era una inversión del gobierno japonés, un préstamo blando de $700 millones para hacer esa conversión de la planta para que pueda producir. ¿Y por qué no se hizo?
Desconozco la razón por qué no se implementó eso, hubiese sido el momento adecuado para hacerlo, en vista de que la refinería estaba parada, estaba siendo mejorada y lo lógico hubiese sido poner la refinería a producir combustibles de estándares internacionales. Gastaron tanto, 187 millones de inicio y se destinaron más de 2.000 millones de dólares y no se hizo eso. Y no se hizo eso. Esa es una realidad. Entonces, nosotros hoy queremos hacer eso y lo que estamos buscando es abrir eso a la inversión privada porque el Estado ecuatoriano lamentablemente no dispone de recursos para invertir grandes cantidades en estos proyectos. Entonces, queremos buscar la empresa privada que venga, haga esto y resolver los dos problemas que tiene el país. Uno, mejorar las condiciones ambientales de esa refinería que es solicitado con justa razón por los ciudadanos de Esmeraldas, y segundo, producir combustibles que no requieran importación internacional. No quiero decir que se va a eliminar la importación internacional porque no tenemos suficiente capacidad de refinación. Hoy por hoy, asumiendo que la refinería de Esmeraldas produzca esos 110.000 barriles y nos entregue combustibles de estándares Euro 5, todavía para cubrir la demanda nacional tendríamos que importar alrededor de 100.000 barriles diarios. O sea, vamos a tener que seguir importando porque no existe localmente la capacidad de refino todavía. Ministro Pérez, ¿por qué los cuestionamientos y observaciones de las autoridades locales, tanto la prefecta Roberta Zambrano cuanto la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa? Daría la impresión, por lo que dicen las autoridades seccionales, que no se entrega los recursos que le quedaría para Esmeraldas, a sabiendas de la mala gestión durante décadas. No hay agua potable, no hay alcantarillado, pese a que hay los tubos, hay la reserva natural. ¿Por qué? Incluso entendemos que se entregaron recursos para el anillo vial y eso está parado. ¿Cuánto han entregado y en qué condiciones? A ver, nosotros todos los años como Petroecuador, por obras de compensación, entregamos alrededor de 20 millones, 25 millones cada año que se pone en el presupuesto de Petroecuador. Obviamente Petroecuador tiene que cubrir otras áreas a nivel nacional donde tiene zonas de influencia, Chuchufindi, La Libertad, Machala, el mismo Beaterio aquí en la ciudad de Quito, etcétera. Entonces, una buena parte de ese presupuesto se lo dedica a Esmeraldas. El proyecto al que usted hace referencia del anillo vial, nosotros hemos asignado por parte de Petroecuador 18 millones de dólares de ese proyecto. Lamentablemente... Este año. Se entregó en el año 2018, Ya. el 50%. La alcaldía tenía la obligación de contratar la firma fiscalizadora y de lo que conozco yo todavía no tenemos resultados de la fiscalización, porque es la única manera que nosotros podamos seguir desembolsando valores adicionales para cubrir los 18 millones de dólares comprometidos con la ciudad de Esmeraldas. Y como eso nosotros seguimos entregando una cantidad de sumas, se le acaba de asignar 500 metros cuadrados del edificio de Flopec a la alcaldía de la ciudad para atención al público. Eso es un edificio, no sé si usted conoce el edificio de Flopec, pero es de En la zona de Las Palmas. En la zona de Las Palmas, es un muy buen edificio. Se ha hecho esa concesión de entregar eso. En el pasado se invirtió en el parque que está justamente en la zona de Las Palmas, etcétera. Petroecuador todo el tiempo está contribuyendo con la ciudad de Esmeraldas. Es cierto que hay todavía problemas ambientales. Nosotros hicimos ya la inversión en una de las plantas de azufre, por ejemplo, que no se habían reparado en el proceso anterior. Nosotros ya reparamos una planta de azufre. La segunda planta, que fue construida años atrás, nunca funcionó y está ahí botada y no tiene forma de reparación. ¿Y cuánto se invirtió en eso? Yo no tengo en la cabeza los números porque eso sucedió hace mucho tiempo, pero es una planta que nunca funcionó y está ahí botada y nosotros tenemos que construir. El problema es que se han hecho inversiones y no funcionan las cosas. Y no funcionan las cosas. Fue mal diseñada, mal construida y lamentablemente nosotros no tenemos el control total de los gases que salen al ambiente que contienen azufre. Entonces,
ese es uno de los compromisos nuestros de ir resolviendo estas cosas poco a poco, y parte del proceso que nosotros queremos hacer en donde intervenga la empresa privada es justamente instalar una nueva planta de azufre en la refinería y mejorar las condiciones de la refinería para producir mejores combustibles. Si no se cierra la planta de Esmeraldas, la refinería, ¿concesionar? Ese es el plan. Repito, el país no tiene el dinero para poder hacer esas inversiones en esos proyectos. Entonces, tenemos que apoyarnos de la empresa privada de tal manera de concesionar ese proyecto con la condición de que nos entreguen esos combustibles en el país, de tal manera de tener combustibles de otros estándares. La ciudadanía tiene que estar tranquila, y los trabajadores de Esmeraldas, no va a haber despidos masivos de personal. Los únicos despidos que podrá haber será porque algún funcionario no se comportó bien o por retiro voluntario, ese tipo de cosas, pero de ninguna manera despidos masivos que signifiquen, como se había hablado, del potencial cierre de la En el refinería. caso del cierre no ha habido contradicciones con asesores de la presidencia, que por un lado se dijo, se habló del cierre cuando se está hablando también de la concesión. El consejero Cuesta y yo estamos alineados en lo que estamos hablando. El cierre de la refinería siempre es y fue una alternativa. A mi criterio no es la mejor, y por eso estamos buscando otras alternativas para mejorar la condición de la refinería. Yo creo que la respuesta del doctor Cuesta más bien respondió a la presión de la ciudadanía de Esmeraldas respecto de la contaminación que se quejó la ciudadanía, y en ese sentido él dijo, bueno, si estamos contaminando tanto, la alternativa es cerrarla. Pero yo creo que podemos manejar la situación con un poco de paciencia, buscar una... Bajando la contaminación y optimizando su servicio. Así es, así es. Ese es el plan que tenemos hoy nosotros como cartera de Estado, y esperamos llegar a esos objetivos siempre y cuando haya obviamente el interés de la empresa privada, y segundo, la colaboración de la ciudadanía de Esmeraldas para permitirnos avanzar en estos ¿Y proyectos. cómo salir con las exigencias por un lado de la prefecta Roberta Zambrano y la alcaldesa por otro, Lucía Sosa? Bueno, nosotros, como le comento, no solo como Petroecuador, pero como gobierno nacional, estamos apoyando a la gestión de la alcaldía, y también apoyaremos a la gestión de la prefectura. Hoy en la Pero tarde. exigiendo que entreguen las obras. Así ¿A es. cambio de qué se entregan los recursos que vienen del petróleo? Exactamente, yo creo que como autoridades locales tienen la responsabilidad de que esos dineros sean bien invertidos y que sean entregados a la ciudadanía. Eso está fuera, esa es una obligación como servidor público para con nuestra ciudadanía. Entonces, no están exentos de eso la señora alcaldesa y la señora prefecta de Esmeraldas. Y mientras tanto, en el caso de la alcaldía, ¿sigue parado o en qué condiciones está lo del anillo vial? Lo del anillo vial, no conozco en este momento cuál es la actividad. Asumo yo que si todavía tienen dinero estarán avanzando en eso. Lo que nosotros estamos limitando es la entrega de dinero adicional hasta que no haya la fiscalización. Sería irresponsable de nuestra parte seguir entregando dinero si es que no hay una certificación de que la obra avanza de acuerdo a ¿Y lo qué ha que está. respondido la alcaldía? Esto es una herencia que ella recibió del alcalde anterior, y ella está... Pero tiene que solucionar. Tiene que solucionarlo, por supuesto. Yo he hablado con la alcaldesa al respecto, y el señor gerente de Petroecuador también, pidiéndole que por favor implemente esto, porque si no nosotros no podemos seguir desembolsando dineros adicionales para una obra que tanta falta le hace a la ciudad de Esmeraldas. Bueno, hasta aquí la entrevista con Televicentro Canal 5, Quito, el noticiero El Comercio TV, en las radios Platinum y Radio Quito. Volvemos con el señor ministro de Recursos No Renovables, Carlos Pérez. Permiso.